La filosofía no sería la filosofía sin la cantidad de arena que le lanzaron algunos filósofos a las tradiciones que les precedieron. Y esto es algo que está inscrito en la disciplina filosófica, incluso desde el propio Tales de Mileto. Y podríamos nombrar como un caso célebre al filósofo posmoderno Nietzsche, que le tiró arena a todo lo que se movía. Pero un caso que es interesante de hablar y digno de hacer correr ríos de tinta es el de Platón, un filósofo que le tiró a los dos grandes educadores de su cultura, la griega, Homero y Hesíodo, ya que consideraba que la mitología que emanaba de sus poéticas era sumamente dañina para la mente de los griegos. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Bienvenidos una vez más a Proyecto Sócrates. Sobre la religiosidad en la cultura griega y su relación con los mitos, hay igual muchísimo que decir, pero en esta ocasión me limitaré a mencionar que hay interpretaciones que sostienen que los griegos realmente no creían en los mitos como cosas verídicas, sino que más bien las veían como alegorías. Sea como fuere, la realidad indiscutible es que la religiosidad de la Grecia clásica no era ni por asomo la misma que se vivió ni en la Edad Media, ni en la modernidad, ni mucho menos en nuestra posmodernidad. La idea de un Dios absoluto, omnisciente y omnipotente que impera nuestra cultura, hablando desde una mente occidental, era algo bastante improbable de pensar para ellos. Ni siquiera Zeus, padre de los dioses, tenía esas facultades y se tenía que valer de artimañas para hacer su voluntad. Solo se podría hablar de una idea parecida a la que nos viene a nosotros al leer o escuchar la palabra Dios si hablamos del filósofo y poeta Parménides de Elea, quien postuló la existencia de un Dios perfecto en forma de círculo, pero que será tema para otra ocasión. El vasto e interesante panteón de dioses griegos contiene seres que destacan por cualidades muy específicas y que en cierto modo se podría decir que las representan. Para dar algunos ejemplos, Zeus, padre de los dioses, es justamente la divinidad que encarna la figura paterna en general, y la virilidad, la autoridad en una familia. Hera, su hermana y esposa, es diosa del matrimonio y representa justamente eso. Ares, dios de la guerra, Hades, dios del inframundo, Afrodita, diosa de la belleza y el amor, Eros, dios del amor, Apolo, dios del sol, la música y la adivinación, Dionisio, dios de la embriaguez, entre otros varios, sin mencionar la cantidad enorme de dioses menores como ríos, ninfas y otros seres que se pueden encontrar en la vasta mitología griega. Sobre todo Platón le tenía bronca a Homero, ya que era de los poetas el más influyente para la cultura griega y probablemente también para la cultura occidental en general, incluso hasta nuestros días. Para poder entender el problema que tenía Platón con Homero, hay que recordar que el proyecto filosófico de Platón estaba sumamente basado en una buena educación para formar un estado o polis griega perfecta, la república. Y para esto debía de valerse de todos los recursos posibles. Ahora, si recordamos que Homero era llamado popularmente el educador de Grecia, entendemos por qué era su gran rival. La mitología que emana de las dos grandes obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, muestra una época de antaño que los griegos tenían como modelo de seres llenos de virtud, de arete, de una excelencia, de algo que se supone es un modelo de lo que se debe esperar de un joven griego, hablando en el caso de los héroes homéricos. Y para Platón esto era un gran problema, ya que muchas veces se muestra a los héroes siendo arrastrados y conducidos por sus pasiones, por sus enfados, envidias, etc. Un clarísimo y temprano ejemplo es la trama de la Ilíada, que cuenta los últimos días de la guerra de Troya, en la que el ejército griego, compuesto por contingentes de muchas tribus, entre las cuales se encuentra la de los argivos, a la cual pertenece el héroe Aquiles, sufre muchísimas bajas al estar al borde de la derrota, ya que ocurre que Aquiles está furioso, enojado e encolerizado con Agamenón, el líder de los griegos en general, quien los llevó a la guerra porque este a su vez, en un capricho, le ha quitado su botín de guerra, una bella joven de nombre Briseida. En otras palabras, los griegos están a punto de perder la guerra porque Aquiles no quiere pelear porque se peleó con Agamenón, porque éste le quitó su trofeo, ya que a su vez se enojó con Aquiles porque le recomendó devolver a su botín, otra joven llamada Criseida, para que Apolo dejara de hacerles la vida imposible con una peste.
Es decir, Aquiles se enoja porque Agamenón se enoja porque Apolo se enoja. ¿Quieres que explote el universo? Y cada uno en su orgullo causa males funestos a sus compañeros, cosa que a Platón no le agradaba en lo absoluto. ¿Cómo era posible que héroes que representaban sabiduría, coraje y virilidad fueran a ser orgullosos y caprichosos a la vez? ¿Esos héroes que padecían de sus propias emociones debían ser el modelo de los griegos? Obviamente para Platón la respuesta era no. Los jóvenes griegos no debían aspirar a ser como Aquiles u Odiseo, debían aspirar a ser como Sócrates, alguien que no se dejó llevar por sus pasiones, que supo no ser esclavo de nada ni de nadie, que vivía para mejorar la vida de los demás. La parte de ser un mal padre y esposo seguramente no era algo que Platón estimaba en Sócrates. Y esto no es todo. Los héroes, seres que todo el tiempo se sabían a sí mismos como mortales, que no podían encarar a los dioses así como así, no eran el caso que más le inquietaba a Platón, sino que le parecía inquietante los propios dioses. La mitología griega en general siempre había mostrado a los dioses siendo demasiado humanos. Los dioses en su condición de tener poderes que sobrepasaban a los de los simples y comunes mortales, se valían de estos para hacer de las suyas cada que podían. Cabe mencionar que la propia guerra de Troya fue causada, al menos tradicionalmente se contaba y se cuenta, por el rapto de Helena por parte de Paris, hijo de Príamo y hermano del divino Héctor, que por cierto es mi personaje favorito de la Ilíada. Pero a su vez, este rapto de Helena fue causado por los propios dioses al disputarse la manzana de la discordia, en una competencia de ver quién de las diosas era la más bella, y quien fue el juez además corrompido fue Paris de Troya. En la competencia participaba Hera, Atenea y Afrodita, y esta última, haciendo uso de sus poderes, promete a Paris que de ser elegida como la más bella de las diosas, le concedería a la más bella de las mujeres, y como diría Platón, Paris, manejado por su lado más concupisciente, termina aceptando el soborno de la diosa, aunque claro, la diosa no tenía muy claro cómo iba a cumplirle a Paris, y termina arruinando la armoniosa paz griega. ¡Que arda Troya! Nótese el sarcasmo. A lo largo y ancho de la Ilíada se va mostrando cómo a raíz de sus envidias, venganzas, corajes, odios, etc., los dioses olímpicos van haciendo de las suyas, apoyando a uno u otro bando, mientras que Zeus secretamente está haciendo todo por apoyar falsamente a los troyanos para cumplir su venganza a Aquiles por petición de su madre Tetis. Así es, Aquiles le ruega a su madre le honre haciéndole ver a los griegos cuánto lo necesitan, y a su vez su madre Tetis va a rogarle al altitonante Zeus que cumpla esto, solo para que después el propio Aquiles se desdiga de su capricho porque en otra cólera que le ha venido aún más grande que la causada porque le quitaron a Briseida, cuando su amante y fiel compañero Patroclo es asesinado. Falta Patroclo. ¡Patroclo! ¿Dónde está? Es entonces que Aquiles decide volver a pelear y ruega a su madre y a los dioses le otorguen la victoria para vengar a Patroclo. De nuevo, Aquiles es llevado de la mano por sus pasiones, por el coraje que le ha despertado el que su gran amigo haya muerto, y no tanto porque aprecie a los demás griegos o porque haya pensado que era suficiente con lo que ya habían sufrido. Platón, desde luego, quería que las ficciones o los mitos que se enseñaran en su ciudad perfecta hicieran que sus ciudadanos fueran lo mejor posible, que les hiciera potenciar su alma hacia las ideas, cosa que claramente no pasaría si cada uno se deja llevar así de fuerte por sus emociones, como un Aquiles o un Agamenón. O que todos se valieran de artimañas para poder conseguir sus objetivos egoístas e individuales como lo hacía Zeus para poder raptar a las jóvenes y los jóvenes que quería, o que cometieran adulterio de forma tan fácil como lo hizo Afrodita con Ares engañando a Hefesto, o que se vengaran como este los hizo ridiculizándolos frente a los demás dioses, o que sus ciudadanas se pelearan por algo tan banal como saber cuál era la más hermosa. Para Platón, lo más importante en su ciudad perfecta era que el sentido de la comunidad estuviera bien agudo en todos y cada uno de sus ciudadanos, aunque en cierta forma distinta, pues recordemos que para Platón había tres clases sociales que llevaban una vida y educación distintas, aunque con miras al bien común. A pesar de todo esto, no podemos decir que Platón estaba totalmente peleado con la tradición poética que le precedía, y es algo muy evidente en sus diálogos. Por ejemplo, en el primero de ellos, la Apología de Sócrates, el propio Sócrates cita lo que dijo Aquiles al recibir la advertencia de que moriría inmediatamente después de matar a Héctor, pues era su destino morir después que él. Aquiles responde que no le importa con tal de llevar a cabo lo que crea correcto en ese momento, que es vengar a Patroclo. Pues así, con esa determinación, sin miedo a la muerte, Sócrates se enfrenta a la democracia ateniense y a sus acusadores, valor que Platón desde luego celebraba en su maestro.
En conclusión, para Platón, las figuras mitológicas o alegóricas que sirvieran de modelo a las personas de una ciudad perfecta debían ser figuras que, acorde a la doctrina de las ideas o las formas, tuvieran en más que cualquier emoción a la verdad, al orden, la mesura y la sabiduría. El dios o el héroe que deberían querer imitar los atenienses y los griegos en general debía ser uno que fuese a imagen y semejanza de Sócrates, y no a imagen y semejanza de Eric Cartman de South Park.